Bienvenidos al video de hoy, donde hablaremos del maravilloso mundo de la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales de la realidad. Estos conocimientos, además, son registrados y sirven de base a las generaciones futuras. Tiene como objetivo descubrir cuáles son las leyes fundamentales que rigen la realidad, cómo lo hacen y, de ser posible, por qué. La ciencia es un modelo de pensamiento inspirado en la racionalidad humana y en un espíritu crítico. La ciencia se caracteriza por lo siguiente. 1. Aspira a descubrir las leyes que rigen el universo que nos rodea, mediante métodos racionales, empíricos, demostrables y universales. 2. Analiza sus objetos de estudio tanto cuantitativa como cualitativamente. 3. Se fundamenta en la investigación, se basa en los pasos que establece el método científico para formular leyes, modelos y teorías científicas que expliquen la realidad. 4. Genera una importante cantidad de conocimiento especializado que debe ser puesto en duda y luego validado antes de ser aceptado como cierto o valedero. 5. Se compone de un número importante de campos especializados del saber, que estudian fenómenos naturales, formales o sociales. Ramas de la ciencia. Ciencias naturales. Se dedican al estudio de la naturaleza, empleando el método científico para reproducir un fenómeno de interés. Se las conoce también como ciencias experimentales, ciencias duras o ciencias físico-naturales, y son ejemplo de ello, la biología, la física, la química, la astronomía, la geología, etc. Ciencias formales. No se dedican a estudiar la naturaleza, sino objetos y sistemas puramente abstractos. Su validez se deriva no de experimentos, sino de axiomas, razonamientos e inferencias. Son ejemplo de este tipo de ciencias, la matemática, la lógica, la informática, etc. Ciencias sociales. Se dedica al estudio de la humanidad, pero conservando una perspectiva empírica, crítica, guiada por el método científico. Son ejemplo de este tipo de ciencias, la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la economía, la geografía, etc. El método científico. Este método exige la construcción del conocimiento según criterios de falsabilidad y de repetibilidad. Los pasos del método científico. 1. Observación. Ir a buscar el fenómeno que se desea estudiar en su contexto natural, para obtener así datos e información para analizarlo. 2. Hipótesis. Formulación de una explicación tentativa o de trabajo que nos permita seguir indagando en la naturaleza del fenómeno. 3. Experimentación. Llevar a cabo pruebas, ya en un ambiente controlado, para replicar el fenómeno y poder estudiar sus mecanismos internos o sus respuestas a determinadas modificaciones. 4. Teoría. Retomar la hipótesis más probable y proceder a explicarla conforme a los resultados experimentales brindándole sentido al fenómeno dentro del marco científico. 5. Conclusiones. Se expresan las conclusiones finales de la teoría formulada. Conocimiento científico. El conocimiento científico abarca el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia que la ciencia tiene por válidos en un momento determinado de su historia. Se trata de un conjunto de leyes, teorías y modelos para la interpretación y explicación de los fenómenos de la realidad. Hay que tener en cuenta que la validez del conocimiento científico no es permanente ni incuestionable, sino que se los consideran como tal siempre y cuando no sean refutados. En conclusión, la ciencia es un método sistemático para explorar el mundo natural y físico, utilizando la observación, la experimentación y el análisis para generar teorías comprobables y refinar nuestra comprensión.
Con sus diversas ramas y su conocimiento en constante evolución, la ciencia nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea y a dar forma a nuestro futuro. Gracias por ver este video. Saludos.